Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que escuchar nuestro video completo y de esa manera conocerás los requisitos para poder participar. Bueno, también de paso apoya nuestro refugio de animalitos rescatados si ves el video completo. Y te quiero contar que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees a las cartas sobre tu persona especial, sobre la economía. Nuestros datos de contacto están en el primer comentario y son solo para lecturas de pago. Bueno, el día de hoy, con mucho amor, he preparado una lectura especial para ti, mi querido amigo de Virgo. Bueno, te recomiendo que siempre escuches tu signo ascendente y tu signo solar para que tu lectura pueda ser completa. Hoy estamos con el niño Chidi y vamos a comenzar. Primero haremos una lectura general de parte de los angelitos, luego pasamos al amor y a la economía. Si tú tienes una petición de oración, mi querido Virgo, por el cual tú deseas que yo ore, con mucho amor lo haré. Déjamela en los comentarios ya mismo para que no te vayas a olvidar. Bueno, te dice acoge la luz del cambio. Yo siento que los cambios siempre pueden a veces generarnos un poquito de miedo porque lo desconocido, lo que nos saca de la zona de confort o de seguridad, pues siempre va a ser como generador de miedo porque no sabemos cómo nos va a ir. Pero mira que te dice que ese cambio trae luz, ese cambio trae como guía, como claridad a muchas situaciones de tu vida que quizá en este momento no eran como tan claras. Así que date la oportunidad, mi querido amigo, date la oportunidad de que todo comience a tener como una transformación. No te resistas al cambio. Los cambios son buenos. Con el tiempo siento que algunos cambios ustedes van a mirar hacia atrás y van a pensar, ¿por qué no lo hice antes? Tu segundo mensaje de parte de los angelitos te dice, lleva paz y sabiduría. No es tiempo de contiendas, no es tiempo de pelear ni contigo ni con nadie. Si tú crees que estos cambios van a traer paz y tranquilidad, escribe hecho está en los comentarios, porque definitivamente veo que se aproximan, veo que se acercan etapas buenas y maravillosas para esta conexión de todos ustedes. Miren que luego de que tú aceptas el cambio, llega esta promesa de fertilidad en hijos, en cosechas. Dice serás fecundo en hijos y cosechas esta carta de acá. Pero miren que todo lleva un proceso. Aceptar el cambio, llevar paz y tranquilidad. Y por fin luego de eso ya se acercan o se aproximan cosas buenas en todos los ámbitos de tu vida. Porque te dice en hijos y en cosechas, o sea, en la parte económica y en la parte sentimental. Vamos a pasar a la parte del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días podrán estar sucediendo cosas importantes. Bueno, puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a él o a ella, la O, la M. Pueden ser contactos, pueden ser llamadas, encuentros, puede ser que esta persona piense en ti o tenga un mensaje a través de esta lectura. La O, la M, la N, la B pequeña y la Z. Bueno, vamos a comenzar con el amor y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo.
Esta primera lectura es para todos aquellos que en este momento tienen una conexión, están solteros, que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Vamos a ver qué se viene para ustedes y qué les aconseja el tarot. Estamos en una etapa de purificación, en una etapa donde muchas cosas negativas de tu vida, energías negativas, quizá lazos kármicos, se están cortando, se están cerrando. Yo veo aquí bastante transformación. Entonces, pienso que estás viviendo un proceso, una etapa donde era necesario realmente estar solo o estar sola para que puedas como transformar lo que atraes. A veces nos preguntamos por qué siempre atraemos personas que nos hacen daño, por qué atraemos relaciones que arrancan súper bien pero de un momento a otro ¡pum!, se van al suelo. Y básicamente es porque no hemos hecho un trabajo interno luego de salir de una conexión y ya nos estamos metiendo a otra. Así que en este momento la invitación es a que realmente hagas ese proceso de reconstrucción, de purificación, de sacar de tu vida todo aquello que no te sirve. Aquí vemos dos columnas y esto me habla de tienes que aprender a ser más seguro o a ser más segura de tú misma. Tu inseguridad te juega malas pasadas porque saboteas buenas oportunidades y te quedas con personas que quizá no te aporten tanto en tu vida. Vamos a pasar a la parte de lo amoroso para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex o el ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. ¿Vale? Esto es fundamental. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora quiero que te concentres y digas el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para toda esta conexión y qué te aconseja el tarot al respecto. Bueno, primero que todo vamos a ver qué nos aparece, qué signos nos aparecen en el radar. Bueno, algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Tauro, Libra, Capricornio, Escorpio. Bueno, súper marcadísimo esto, sobre todo personas de signo Leo también, muy marcado. Puede ser el signo solar, el signo ascendente o el signo en Venus. Bueno, miren que realmente esta persona siente todo lo que tú has entregado, ¿sí? Está la carta de la generosidad y es alguien que percibe todo el amor que sale de tu corazón hacia él o hacia ella y es súper marcado. Entonces, no sé, pienso que si tú quizá creías que esa persona no valoraba lo que tú estás entregando, entramos en una etapa en la que sí lo hace, en la que empieza a percibir realmente, todo lo que tú has dado, todo lo que tú has ofrecido. Bueno, ¿qué es lo que piensa? Miren que estamos en una etapa de transmutación muy clara, muy fuerte. Y la transmutación siempre nos va a hablar acerca de ese cambio, pero un cambio positivo y un cambio que es de raíz, un cambio interno, no un cambio superficial. Entonces yo veo transformación en las relaciones de algunos de mis queridos Virgo y son transformaciones que se estaban, digamos, retrasando, deteniendo por ciertos obstáculos, pero que se empiezan a dar. Vamos a ver qué es lo que quiere. Miren que esta persona está descubriendo que realmente quiere algo más formal, más estable,
de lo que quizá inicialmente se habían planteado tener con ustedes. Se acerca una sorpresa, se acerca una comunicación o una propuesta bastante sorpresiva para cada uno de ustedes. También va a ser sorprendente para ustedes mismos la forma como van a reaccionar. Yo veo que aquí vienen propuestas, que vienen comunicaciones importantes y yo aquí te veo un poco más equilibrado. La carta del reparto me dice que va a haber más equilibrio de tu parte, que va a haber más equilibrio como en lo que tú vas a querer. Entonces yo pienso que llega mucho, para mucho equilibrio a toda esta relación y que se da cuenta de todo lo que tú has hecho por él, por ella, por la relación, por ustedes dos, y que de esta manera todo empieza a fluir mejor. Porque es como si antes esta persona hubiese tenido una venda en los ojos que empieza a caer para que pueda percibirte a ti de una mejor manera. La carta del dispensador me dice que como esta persona ahora se da cuenta de que tú le has dado mucho, también te da mucho empezar a dar. Miren que te recomienda inicialmente la carta del cambio, transformaciones que sean así, como las hemos venido viendo, de raíz, de fondo y cambios que se mantengan en el tiempo. También me dice que es importante que no tengas relaciones codependientes, sino que aprendas a disfrutar de estar contigo misma, te marca la carta de la soledad, y que no te preocupes tanto por el futuro, te marca la carta del azar y es una carta que te dice hay 10.000 posibilidades de futuro y todo va siendo dinámico, así que no vale la pena tener ansiedad por lo que suceda dentro de un año, dentro de un mes, sino que concéntrate en vivir un solo día cada día, un día a la vez. Vamos a ver qué nos clarifica nuestro tarot en este momento. Y te dice, aquí hay posibilidades de reconciliaciones o de progreso con esta persona, pero el anciano te dice, ve despacio, ven con calma. También el anciano nos representa la carta como de las terapias, nos representa la carta de los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas, las ayudas espirituales. Me dice que quizá es tiempo de recibir este tipo de ayudas a tu vida. Esta lámpara nos indica la luz que llega, la claridad o el camino a toda esta situación. Y me dice, situaciones que tenían que ver con terceros o triángulos amorosos comienzan a resolverse. Va a haber una comunicación importante, un mensaje que te va a permitir como hacer un cierre o ya definitivamente dejar de lado algunas cosas, situaciones o personas. Vamos a pasar a la parte de lo económico para todos los Virgo, para los que están sin trabajo. Me dice, estás muy solo, quizá tengas que buscar como más, no sé, contacto social y así de esa manera poder como tener contactos y poderte ubicar en algún lado. Estás muy solo. Para los que están con trabajo me dice, probablemente haya alguien que quiera cobrar venganza, no sé, hacerte daño por algo que sucedió, algo que pasó hace tiempo, quizá afectarte en tu trabajo o en tu negocio. Así que protégete, realiza el ritual de limpieza, rituales de protección. Número de la suerte para ustedes el 54, y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son los premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo y estar en nuestros en vivo, ¿listo? Donde respondo tus preguntas gratis. Y los requisitos son una lectura, es estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, escribir amor en los comentarios y bueno, eso les comento. Les envío un abrazo enorme, los llevo en mi corazón.